Te dedicas al comercio. Bien, Ana. ¿Y vos, Candelaria? ¿Qué tal? Yo desactivo a veces, perdón, si desactivo o la cámara o el audio porque tengo a los chicos acá dando vueltas. Bien. Soy empleada pública, trabajo en el Ministerio Público de la Ciudad de Salta. Tengo 34 años y bueno, recién empecé abogacía, pero bueno, esto va para rato. Bien. Sí. Y vos, Silvina, bueno, con Silvina nos conocemos. Sí. Tú eres Bueno, yo soy Silvina, soy abogada y acá estoy. mediadora también. Me formé en redes alternativas con Antonio hace como 10 años en Tucumán. Y más que eso, no, trabajo como abogada, no tanto como mediadora, pero bueno, estamos incursionando también en mediación. Perfecto, muy bien. ¿Y Natalia? Hola, soy Natalia de Salta, soy abogada y sí, litigo. Y estamos acá por el área de la mediación, que bueno, que ya se va. Digamos, yo me recibí en Tucumán y allá en Tucumán teníamos una materia que era de métodos alternativos. Ajá. Y yo decía, en algún momento voy a hacer, digamos, me voy a capacitar en mediación. Pero son medio costosos los cursos, entonces los fui postergando. Y ahora, bueno, ahora se dio. Bueno, bien. ¿Y Andrea? Andrea no contesta. Marcela. Andrea y Marcela no me escuchan o no están. Bien. Hola. Hola Andrea, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Contanos un poco de vos. Bueno, soy estudiante de la carrera de abogacía y me interesa bueno el curso. Y eso es todo por ahora. Bien, ¿en qué año estás? Ya finalizando la carrera, ya, último año. Bueno, en realidad me quedan unas materias nada más, unas 2 materias. Ya, casi colega. Sí. Bien. ¿Y Marcela? Bueno, le preguntamos a Marco Antonio. Marcela está sin audio, dice. Hola. Hola Marco Hola. Antonio, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí. Bueno, yo soy Marcos, vivo en Salta, soy profesor de música, licenciado en tecnología médica. Estoy terminando también, si Dios quiere, y de esta pandemia me lo permite, mediación educativa en la UNSA. ¿Sí? Soy representante de un gremio y siempre me interesó el tema de la mediación y bueno, Dios quiera que podamos seguir adelante y que pueda seguir con mi capacitación. Bueno, así que músico, gremialista y educador. Sí. Qué linda mezcla. Bien. ¿Y Marcela está por ahí? Recién mandó un mensaje, Antonio, que estaba sin audio. Ah, está sin audio, Marcela. Bueno, contanos por vía de chat, si querés. Valeria. Hola, Valeria. Valeria García. Y ahora se sumó Cintia Gareca. Hola, Valeria. Hola Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bien, muy bien. Bueno, contale al grupo de ti. De mí. Bueno, yo soy sanjuanina, me preparé en la formación básica con ustedes y ahora me inscribí en el Centro de Mediación de San Juan para ser mediadora judicial. Pero ahí hay que dar un curso. ¿Cómo le fue a los colegas de redes alternativas en la inscripción? Muy bien. Les fue muy bien. En La Pampa también entraron todos. Y de distintas entidades capacitadoras, los de redes entraron todos. Bueno. Sí, Bueno, acá necesito la formación básica y después 10 horas de observación. ah, perfecto, perfecto. Bueno, y a ver quién nos queda. Marcela, que no tiene audio. Andrea, no sé si se presentó. Ahí está Andrea. ¿Cómo estás, Andrea? No se te escucha. Se te ve una hermosa sonrisa, pero no se te escucha.
¿Qué cosa la tecnología? Hola, buenas Hola, noches. Contanos de Ya vos, me había Andrea. presentado, ya me había presentado, pero me vuelvo a presentar. Soy estudiante en la carrera de abogacía y me faltan unas 2 materias para recibirme. Pues ya te habías presentado, tenés razón. Sintetizado, sí, por eso. Te has presentado 2 veces, Andrea. Así es. Bueno, el motivo de esta charla es contarle primero que, digamos, saber cuáles son las expectativas, porque tenemos empleados públicos, comerciantes, profesores de música, abogados, es un público variado, ¿no? No es el típico público que es del palo del derecho. Así que bueno, les voy contando un poquito, pero me gustaría que sea más una charla que una exposición mía, pero les voy contando un poquitito, ¿sí? La mediación tiene una gran amplitud para ser utilizada en resolución de conflictos en distintos ámbitos. En el ámbito de las cámaras de comercio, en el ámbito comunitario, en el ámbito de la educación, como decía recién Marcos, en el ámbito de también, bueno, obviamente la resolución de conflictos que queremos evitar llevarlas a juicio, que serían los conflictos judicializables, incumplimientos de contratos, situaciones de familia. Se aplica en el ámbito vecindario, en el ámbito también de las empresas, también de los consorcios, de copropietarios, en fin, tiene un campo muy segmentable. ¿Qué es lo que nosotros, los mediadores, hacemos? ¿Para qué estudiamos esto? Bueno, la tarea del mediador, que se convierte a lo largo de esto en un operador en conflicto, es tener las competencias necesarias para poder ayudar a 2 personas o a 2 o más personas que están en una situación de, no llamemos de conflicto, llamémosle de desavenencias, de distintas miradas, de divergencias, de miradas opuestas, que no necesariamente son conflictos, a veces son nada más que intercambios de posturas que necesitan quizás llegar a un punto de solución. Y esto pasa en la vida cotidiana. ¿Quién no se levanta a la mañana y tiene alguna situación de diferencia de criterios u opinión con un hijo, con un marido, con un socio, con un amigo, con un novio? ¿Qué tal, Andreita? ¿Te has peleado con tu novio una vez, de vez en cuando? ¿Han tenido diferencias? ¿Sí? Aunque sean pequeñitas. ¿Por qué? Porque se parte de la base que la lógica de las diferencias humanas está precisamente basada en que somos personas absolutamente singulares, únicas e irrepetibles. Cada una tiene su forma de mirar al mundo. Observamos al mundo y sacamos conclusiones de nuestros afectos, de lo que el otro dijo, de lo que el otro hizo, de lo que yo esperaba que el otro hiciera, de lo que yo esperaba que pasara, y a partir de allí vamos generando situaciones de divergencia. Estas situaciones de divergencia que trabajamos en el marco de la resolución de conflictos, que es mucho más amplio que la mediación, que abarca muchos mecanismos, es muy interesante porque fíjense, por ejemplo, tomemos como ejemplo la familia, ¿sí? Vamos al inicio, a esta etapa que algunos autores llaman la etapa del galanteo, cuando elegimos y nos enamoramos de alguien y empezamos a combinar
nuestras formas de ser para poder seguir juntos. Y ahí aparece lo que no tiene cualquier animal en el mundo zoológico, que es la familia política. Si ustedes vieron un perro con familia política, un loro con suegra, un caballo, un caballo con un nieto, no. El único ser que tiene familia política es el hombre. Y ahí es uno de los ejemplos más interesantes. Yo trabajé muchos años, casi 20 y pico de años en mediación familiar, y es uno de los ejemplos más interesantes porque la pareja, cuando empieza a negociar sus espacios, sus nosotros, digamos, porque hasta ahora son él y ella, y ahora van a constituir un nosotros, van a compartir un espacio, una cama, una casa, un proyecto de vida, quizás hijos, y comienzan las negociaciones de las influencias de la familia. Entonces, fíjense qué interesante, una pareja está formada por el proceso que ha tenido como ser individual, como sujeto, a través de su educación, ¿sí? La influencia que ha tenido de la escuela, de la familia, del lugar. No es lo mismo la influencia de Salta que la de La Pampa o que la de Buenos Aires, porque cambia, digamos, hay una gran influencia del macro contexto cultural, social, político y económico en el cual uno se está creando y geográfico. Entonces, cuando llegamos a una determinada edad y empezamos a vincularnos con un otro, cada uno trae una forma de ser que tiene mucho que ver con el huevo, que es la familia del cual salió y logró la exogamia, logró irse. Entonces, tienen que negociar espacios comunes tomando los elementos que traen de cada familia a los efectos de empezar a constituir su propia filosofía de vida como pareja. Y allí todo está bonito. Diríamos, ¿no? Idealmente, está todo bonito porque vamos negociando, tenemos que negociar con la suegra de él, con la suegra de ella, con el papá, con los criterios, con la cultura, con los valores, con las religiones, y ya empezamos una negociación. ¿O no nos pasamos negociando en la familia estos espacios? ¿Sí? Cualquiera de ustedes que explora en su vida familiar puede darse cuenta que esos espacios se negocian. Cuando esa pareja se constituye y establece los límites que rodean a esa pareja para que no sean invadidos por otros sistemas, básicamente como la familia, también el trabajo y la educación y todo, ¿no? Es negociar también los espacios de qué es lo que hago yo y qué es lo que hace vos y qué hacemos para nosotros. Y ya ahí hay negociaciones, ¿sí? Si yo estoy diciendo algo que no lo comparten, me lo interrumpen o me preguntan, ¿sí? Y después viene el primer hijo. ¡Wow! Esa cosa maravillosa que tiene la mujer de poder llevar adentro un ser que luego sale al mundo y se convierte en un bebé. Y esa señora, ese subsistema de la pareja, que es la mujer, empieza a tener un vínculo simbiótico con ese niñito que tiene la panza, y cuanto más cuando nació, tan pequeñito, tan dependiente de su calor, de su afecto, de su teta. ¿Y en dónde queda el Señor? ¿Dónde quedamos nosotros? Podemos estar colaborando. Bueno, hoy en día con toda la mirada de género se dice que el hombre no colabora, sino que es partícipe de un equipo de trabajo en el hogar con su pareja. Pero hay cosas que no podemos hacer por más verdes que seamos desde el punto de vista de nuestra mirada de género. No me puedo dar la teta. Mi teta siempre ha sido muy chata, no genera nada. Además es peluda, pobre chico. Entonces, no podemos hacer eso. Y tenemos que empezar a negociar otro proceso del ciclo de la familia
que es el pase de ser una pareja solita a tener a este tercero tan maravilloso, tan pequeñito, tan frágil, pero a la vez que ocupa tanto espacio con ella y me sacó mi espacio. Yo lo quiero mucho, pero me ha dejado, ya no somos iguales. Ya está todo el día pendiente del nene. ¿Y a mí quién me arropa? ¿No? Porque siempre esa cosa de querer ser arropado, la mujer por el hombre y el hombre por la mujer. Pero cuando está el bebé, y ahí hay que negociar nuevos espacios. Hay que trabajar consigo mismo y con el otro. Y tenemos nuevas negociaciones. Y bueno, y cuando el chiquito ya va a la escuela primaria, ya hay que empezar a pautar quién lo lleva, quién lo trae, las tareas. Miren la pandemia, el desastre que armó, porque de alguna manera rompió el establishment, el equilibrio de las familias, y acá estamos en una situación bastante compleja. Entonces, ven, la negociación es la lógica de las diferencias humanas a través de los procesos evolutivos que vamos teniendo como comerciantes, en el marco laboral, en el marco de la familia, en el marco de la vecindad, en el marco de los negocios, en el marco de los pactos. O sea que el conflicto, el desacuerdo, la desavenencia, las diferentes formas de significar las cosas, es constante. Algunas son tensiones, otras son crisis. Si son tensiones, son diarias, continuas, siempre tenemos alguna pequeña tensión. Cuando las tensiones se acumulan, se producen las crisis que son indicadoras de cambio. Y estos procesos evolutivos llevan necesariamente a negociar con un otro, con un hijo, con un marido, con un socio, con un vecino, etc. ¿Sí? Y esto es así, porque no pensamos iguales, porque no somos iguales, porque tenemos diferentes expectativas. Entonces, cuando se producen conflictos que no pueden ser resueltos por la vía de la negociación, del diálogo, de la conversación entre las partes, ¿qué es lo que hacemos habitualmente? ¿A dónde recurrimos? ¿Qué decir milagro? ¿A dónde recurrimos cuando no podemos resolver los conflictos entre las personas? Te escucho, Milagro. Y bueno, recurrimos a terceros imparciales, ¿viste? Quizás que sean amigos de las partes, y si no hay posibilidad, a un mediador. Ajá. Y digamos, ¿y la sociedad recurre a un mediador? Porque está bien, siempre recurrimos al cuñado, al amigo, a un tercero que nos ayude, pero la presencia del tercero implica que la diada que está en conflicto, los dos que están en conflicto, extienden el sistema a un tercero que no tiene vinculación con el conflicto y los puede ayudar. Un mediador natural que puede ser un cuñado, un amigo, un sacerdote, etc. Está buenísimo eso, ¿sí? Pero cuando eso no funciona, ¿a quién solemos acudir en forma, digamos, lo más convencional que hacemos? Porque la mediación A la justicia. A la justicia. Y en la justicia vamos solitos y le decimos al juez las cosas, o dependemos de alguien. A un abogado, claro, un abogado. Dependemos de Silvina, que ahí está sonriendo diciendo: tengo el estudio en tal calle de tal hora a tal hora, vengan nomás que yo lo recibo. Me paso el dato. Bueno, vamos al abogado. Y acá empieza todo un tema muy interesante para analizar qué es lo que se desarrolla en este curso, ¿no? Cuando las personas cuentan su conflicto al abogado, le cuentan así, visceralmente, así con mucha fuerza,
cuáles son los componentes de ese conflicto, sus temores, sus deseos, sus preocupaciones, sus necesidades, sus miedos, sus emociones. ¿Sí? Le cuentan al abogado, le dicen estas cosas. Y doctor, mire, porque lo que pasó es que lo que me hizo, y entonces yo ahora cómo hago y cómo sigo para adelante, y ¿verdad? Y aparece todo un pasado que es contradictorio, que genera emociones muchas veces negativas, y me mandó una carta documento, yo le contesté, y fíjese las cosas que me pone en la carta documento. Pero no sabe que las cosas esas las ponen los abogados, no las partes, pero cuando las reciben y las leen, suenan duras, ¿no? Rechazo por improcedente y mendaz, tu postura de tal, y te intimo a tal cosa. Imagínense los abogados cómo le metemos leña al fuego. Y entonces cuando llega esa parte que está en conflicto, a la búsqueda de alguien que lo ayude, porque no puede salir, porque no puede dormir, porque está... Y le cuenta todo esto, ¿qué hace el abogado? Cuando va a decirle al juez, toma esto que le contó la parte y le quita todas las cuestiones que no le puede contar al juez, ni puede hacer una demanda basada en cuestiones emocionales, temores, deseos, preocupaciones, porque cómo se defiende el otro frente a un montón de cosas que son muy subjetivas. Entonces, ¿qué hace? Hace una renarración de lo que dijo la parte, pone cada pretensión en forma individualizada y invoca el derecho. Ahora, ¿qué diferencia habrá entre lo que le narró la parte y lo que, digamos, si la parte leyera lo que puso el abogado, diría, ¿esto es exactamente lo que yo le conté? ¿Qué pensás, Andrea? Hola, Andrea, ¿me escuchas? No sé si me escuchas. Silvina, ¿me escuchas? ¿Se escucha? Sí. Bueno, Se escucha. ¿qué dirá la parte? Yo disculpen, pero tengo la costumbre de establecer conversaciones, ¿no? Entonces, por eso a veces los voy a nombrar, a ver si podemos compartir, pero no es obligatorio. Si no quieren hacerlo, no lo hagan. Sí, ¿qué dirá la parte cuando el abogado hace una renarración de las cosas que visceralmente le contó su cliente? ¿Qué dirá ese cliente? ¿Que es lo mismo que él le dijo? No. No. ¿Y por qué no? ¿Por qué no es lo mismo? Vos, ilustranos, Silvina, ¿por qué los abogados no decimos lo que dicen nuestros clientes y lo decimos de una manera diferente? Que cuando viene el cliente, te comenta toda la situación con todo el sentimiento que él te lo expresa, con todo el sentimiento de lo que él ha vivido. Y uno le saca la emotividad y lo narra, digamos, narra los hechos, pero dejando de lado la emotividad porque no es exactamente lo que queremos expresar. Lo que tenemos que mostrarle al juez es lo que ha sucedido y defender el derecho de nuestro cliente, pero dejando de lado la parte emotiva. Bien, dejando la parte emotiva y muchos de los aspectos narrativos que no convienen, porque los hechos que tenemos que relatar tienen que coincidir con el derecho que invocamos y con una posibilidad de prueba. ¿Mm? Sí, por supuesto. Entonces, cuando un conflicto, fíjense que estos se llaman los hechos de la demanda, y cuando la otra parte contestó y empezó el juicio, se convierte en la cosa demandada. O sea, queda cosificado el relato original de las partes a través de una reformulación científica, ¿no? Para la búsqueda de una verdad jurídica, para una cierta certeza jurídica que permita al juez terminar en la cosa demandada. Aún los que no son abogados quizás están entendiendo las palabras. Todo se convierte en una cosa. Y esta cosa se investiga como si fuera un virus, a través de un laboratorio.
solo que en vez de un virus tenemos la cosa demandada y en vez de un laboratorio un proceso judicial muy rígido que establece las condiciones de cómo se tramita todo esto, y aparecen peritos, testigos, documentos, etcétera, para que la cosa, finalmente el juez, que quiere decir el que dice el derecho, jus dice, el que dice el derecho, termine diciendo qué significa esta cosa y quién tiene razón y quién no. Quizás con un proceso de 2, 3 o 4 años, no sé cómo andará en Salta, pero acá en Mendoza no baja de eso. La persona que fue al estudio en busca de una solución por un problema urgente, inmediato, y ahora, ya ha transcurrido tanto tiempo que quizás lo ha resuelto por otros canales, ha trabajado las cosas de otra manera, o se ha quedado pendiente de aquello que podía haber resuelto si hubiese sido escuchada en otro sistema. Ese otro sistema es la mediación. Porque fíjense que cuando se trabaja en la justicia, toda la mirada sale de la ciencia jurídica, y cuando se trabaja en la mediación, toda la mirada sale de las partes mismas, porque ahí sí pueden decir las cosas como las sienten. Ahí pueden llorar, pueden sentir enojo, pueden expresarse, ¿sí? En un lugar que está diseñado para el diálogo. O sea, en un lugar agradable, con una mesa redonda, que no tiene equidistancias, con un mediador o una mediadora que se han preparado para recibir a las partes con empatía, con esa capacidad de llegar al otro por una actitud positiva frente al dolor y a la situación que trae cada parte del conflicto. Y los recibe en ese lugar y se sienta con ellos y les cuenta que el proceso que pueden llevar adelante para poder trabajar este conflicto no es muy largo, puede durar horas. Cuando mucho podrá haber 2 reuniones más y podrá durar 5 horas, 6 horas, 3 horas, pero nunca años. Y las personas no son carátula de un expediente, son responsables de sus propios actos y el mediador no les dice lo que hay que hacer, porque si no sería como otro juez, inclusive un juez con menos control, sería como la justicia de segunda instancia. El mediador los ayuda en la comunicación, está preparado y entrenado para ayudarlos en la comunicación. Es como un coach de las partes, ¿sí? Y entonces les cuenta que este es un proceso confidencial, que es voluntario estar ahí, que él es imparcial, no está a favor de ninguna de las partes, sino está a favor de ambas, para ayudarlas a ver si pueden llegar a un acuerdo. Y les cuenta que van a trabajar en reuniones conjuntas, en reuniones separadas, privadas. Y también les cuenta que cuando uno hable, el otro se llega a un acuerdo de que va a permanecer escuchando, y cuando el otro hable, va a escuchar. Y este es un proceso que se consensúa con las partes. Y si las partes lo aceptan, se hace. Si no lo aceptan, no puede haber mediación, porque la mediación es esto, es un espacio de escucha. Entonces una parte escucha a la otra. Piénsense que antes el sistema de interacciones quizás eran por cartas, documentos, mensajes de WhatsApp, mensajes a través de amigos, insultos directos, amenazas, advertencias, manejos manipulatorios, manejos hegemónicos. Y acá se sientan en este proceso que aceptan voluntariamente, y primero uno habla, el mediador le devuelve lo que dijo para bajar el nivel, el tono agresivo, lo devuelve con las mismas palabras, pero reformulando aquellas que sean ofensivas. Y después hace lo mismo con la otra parte, y ya el sistema empieza a calmar los ánimos. Porque ahí están escuchándose, aunque no les guste lo que están escuchando, aunque no compartan lo que el otro dice, pero tienen que tolerar, escuchar cuál es la versión del otro. Y después el mediador va a privadas, y en las reuniones privadas indaga sobre sus temores, deseos,
preocupaciones, necesidades, no solamente de la parte que está en la reunión privada en ese momento con el mediador solita, sino también el mediador la ayuda a pensar desde qué lugar la otra parte tiene también temores, deseos, preocupaciones y necesidades. Y oh sorpresa, en un 90% aparecen intereses coincidentes. Ambos quieren el bienestar de sus hijos, ambos quieren el bienestar de sus padres mayores, ambos quieren restablecer un vínculo que ha quedado roto, ambos tienen una presión familiar para acordar, ambos tienen intereses comunes y también tienen intereses diferentes que no tienen que ver con el conflicto y que son motores, por ejemplo, la necesidad de hacer un viaje, terminar una carrera, generar un recurso económico para algo. Eso no tiene que ver con el otro, tiene que ver con uno mismo. Cuando se detectan estos intereses comunes y estos intereses diferentes, empezamos a generar maravillosas opciones, o sea, ideas tentativas. No llegamos a un acuerdo, generamos ideas. Hacemos como decimos en la escuela, un torbellino de ideas, ¿no? Ideas que no son vinculantes, que son todas ideas que vamos organizando diferentes escenarios posibles de solución con una y con la otra parte. Y cuando logramos puntos de coincidencia, le damos mucha fuerza. También trabajamos mucho el reconocimiento positivo de una parte a la otra, porque en el momento del enojo y de la crisis nos miramos feo, pero antes nos miramos con amor, antes que eso pasara. Y generamos cosas en base a esos afectos. Entonces, poder encontrar un punto de reconocimiento de la valía del otro, que en el marco del enojo, de la crisis y de la desavenencia no se expresa, es otro de los pilares que tiene la mediación, a lo que se le llama técnicamente la legitimación del otro. ¿Sí? Entonces el proceso cuando vamos a juicio es un proceso científico. Se resuelve desde la mirada del derecho. Y modificando los hechos, que son la construcción que las partes tienen para decir qué es lo que les pasa. ¿Mm? Y en la mediación, al revés. Al revés, todo lo que las partes dicen es válido. Todo lo que traen sobre la mesa. Y el mediador, al conocer esas historias, esas narrativas de las partes, esas emociones, tiene un amplio campo laboral, porque puede hacer preguntas que las partes no se han respondido, porque puede establecer escenarios que las partes no se imaginaron, y no es que lo hace el mediador, lo propone y lo trabajan junto con las partes. Este es un trabajo de una alianza operativa con cada parte muy profundo. Para eso se necesita estar, porque también a nosotros nos pasan cosas cuando estamos en una mediación. Quizás una de las partes no nos gusta, quizás la situación fue parecida a la misma que yo viví hace 2 años atrás con mi pareja, quizás está en contra de mis valores, quizás está en contra de mis pensamientos políticos, de mi filosofía de vida. Podré mediar, podré ser imparcial. No trataré de salir a aconsejar rápidamente lo que hay que hacer porque tengo mucha experiencia. Imagínense yo con un hombre grande, con tanta experiencia en mediación en tantos lugares del mundo, si tendría consejos para dar a las personas que vienen a la mediación. ¿Por qué no lo doy? Porque no soy yo el importante. Porque yo no soy importante. Yo soy un simple, un simple locador de mi capacidad de apoyar la comunicación humana y la entrego al servicio de las partes. Pero yo no digo lo que hay que hacer, porque ¿quiénes saben lo que hay que hacer? Son las partes. Porque las partes son los que han construido el conflicto y los que lo pueden deconstruir y volver a construir con un acuerdo. Cuando se potencia el protagonismo de las partes,
que es la base principal de la mediación, se potencia una negociación pensada, profundizada. Los abogados decimos un acuerdo realizado con autonomía de voluntad, libertad y discernimiento, que es la base de los contratos. Pero no apuradito, no firmando rápido, no abrochando un acuerdo, sino profundizando en los pros, en las contras, a través de muchísimas herramientas que aprendemos a través del curso. Para esto tenemos el aporte de muchas teorías. Básicamente la teoría de la comunicación humana, que tiene a dos autores muy importantes, que son Václav y Bacon, de todo un proceso post-objetivista que movió al mundo de la ciencia, de la filosofía, del derecho, a partir de la década de los 70. ¿Y qué nos dice Václav, que aprendemos mucho en el curso? Que la comunicación no es lineal, que es circular, que no hay un emisor, un receptor y un mensaje, sino que hay emisores, receptores y receptores emisores, porque cuando yo emito lo que estoy diciendo, a la vez estoy recibiendo la mirada de mi querido amigo Varela, que está mirando para el techo con camisa rayada y corbata, la sonrisa de Candelaria, la actitud seria de Andrea, el rostro semi-iluminado, rubio de Ana Ferro, o la actitud pensativa de Natalia, que apoya su puño sobre la cara. Entonces yo estoy conversando con ustedes y estoy recibiendo toda la información que ustedes me trasladan a través de los gestos y de las conductas. Y eso hace que si yo de repente notara que alguno me hace un gesto diciéndome algo así, como diciendo, ¿qué estás diciendo? Yo voy a parar mi alocución y voy a preguntarle a esta persona si me está queriendo decir algo, si estamos de acuerdo, porque hay una retroalimentación. Nos alimentamos unos a los otros a través del intercambio de gestos, actitudes y palabras. Entonces, ¿esto qué produce en la mediación? Produce que la presencia de un mediador que está entrenado sea generativa de ese proceso de empatía y de retroalimentación para que las partes puedan empezar a salir del enojo, del abroquelamiento, de la cuestión esta donde lo que uno exige, el otro debe cumplirlo, y uno tiene que ganar y otro que perder, y empiezan a compartir espacios, que no quiere decir ceder, sino quiere decir compartir nuevas ideas, porque los conflictos son la base de las posibilidades de cambio, aunque se perciban como molestos. Y esto está dicho por muchos autores de muchas maneras. El conflicto es un predictor de cambio, porque se requiere un cambio. ¿Cómo pasa con la pandemia? Miren todas las cosas que hemos aprendido en la pandemia a partir de sufrir situaciones de gran estrés por los encierros, por las cuestiones económicas, por la pérdida de familiares, por el sufrimiento de una instancia de mucho dolor y de mucho sufrimiento orgánico cuando hemos sido afectados por el virus. Miren si hemos aprendido en la pandemia. Entonces, lo que se hace en la mediación es potenciar esa enorme capacidad que tienen las partes de poder encontrar soluciones con el apoyo del mediador, con todo este movimiento del pensamiento y de la reflexión de las partes, porque las partes saben, lo que no saben es que saben. Y el que potencia ese saber es la mediación a través de los recursos que tiene la experticia y la pericia de quien se ha formado como mediador. Entonces, otro de los marcos que estamos
trabajamos como marco teórico, porque esto tiene evidentemente toda una ingeniería teórica desde el campo de la filosofía, de la psicología, de la biología, de la neurociencia, que nos ayuda a conformar ese lugar de terceridad que no aconseja, que no sugiere, que es imparcial y que genera en las partes reflexión. Entonces ese otro marco teórico viene de la teoría de la complejidad de un señor que se llama Morin. ¿Y qué dice Morin, básicamente? Bueno, que de alguna manera la objetividad, la verdad y la realidad no existen. Porque ningún hombre puede abarcar la realidad. La realidad es tan inmensa que solamente Dios la puede ver. Entonces lo que somos los hombres somos meros observadores del mundo y a partir de la observación construimos ideas, ¿sí? Y aquellas ideas que de alguna manera surgen en nosotros, generan emociones y generan propuestas subjetivas de nuestra forma de observar y describir la realidad. Los científicos, en todo un proceso previo a este movimiento post-objetivista, creían haber logrado objetivamente captar la realidad, colocándose como observadores externos al mundo a través del análisis de los virus, de los sistemas climáticos, de la tecnología, etc. Pero fíjense que mientras ellos observaban al mundo, no se observaban a sí mismos como parte de ese mundo. Porque cuando observamos al mundo formamos parte del campo del observado. ¿O no? ¿Qué les parece? Y entonces así fue como, a través de fraccionar la observación de la realidad y convertirla en pequeñas realidades científicamente comprobables, tenemos recalentamiento global, cambio de mareas, cambios de vientos, pérdidas de animales, y hasta la manipulación genética de un virus que nos ha puesto y nos sigue poniendo, porque se regenera constantemente, en un punto de inflexión filosófica, es decir, qué es lo que hace el hombre cuando quiere capturar la realidad y convertirla en verdad científica. No observa lo que le está produciendo a sus propios hijos y a sí mismo, porque no se está observando dentro de la realidad que él observa. Entonces esta teoría nos lleva al concepto subjetivista. Y toda persona que tiene un conflicto ha construido subjetivamente, o sea, es muy personal suyo, el argumento del conflicto. Y para él es verdad, es la verdad. Y si ustedes hablan con esta persona con mucha fuerza, con mucha argumentación, con mucha seguridad, con un cierre que le llamamos cierre narrativo, narra y cuenta lo que para él es la verdad. Y si lo escuchamos a la otra parte, con la misma fuerza, con la misma vehemencia y con una argumentación fuerte, también dice sobre el mismo tema lo contrario. Entonces, ¿cuál es la verdad? O salimos a buscar una verdad jurídica a través de un proceso judicial, en cuyo caso nadie tiene la verdad, sino uno gana y otro pierde en función de lo que dice el juez, y un proceso netamente mirado desde el derecho, o generamos nuevos espacios de reflexión para construir una verdad conjunta, un significado conjunto. Porque este significado que le damos a las cosas, que lo convertimos en verdades subjetivas, puede ser resignificado cuando cambiamos los condimentos o los lugares desde donde se está mirando el conflicto. Y esta es la tarea del mediador. No decir lo que hay que hacer, porque si no le estaría contando su propia mirada de las cosas, sino ayudar a las personas que puedan trabajar esa postura rígida
y reflexionarla desde otro lugar. Esa es la tarea del mediador. Y esto surge desde la epistemología constructivista, de la teoría de los sistemas, desde la mirada de la teoría de la complejidad, de la mirada de la comunicación humana, como les decía recién, y va a generar, y desde el concepto narrativo. Fíjense que la narración de las personas cuando cuentan sus historias son como una novela. Cuando nosotros contamos nuestras historias, y sobre nuestras historias en un conflicto, narramos una novela, la novela nuestra, de nuestra vida. Y esa novela tiene guión, tiene personajes que son muy buenos, otros que son maléficos, en la construcción subjetiva de las cosas que hacemos, que decimos, ¿sí? Y esa narrativa es la que va a contar al mediador las partes en la primera reunión, ¿no? Y la otra parte va a saltar, ¿no? No se crean que son todos bonitos, pero le vamos a recordar que tenemos establecido una regla que se llama encuadre, que es las reglas del proceso que hemos acordado. Y si queremos seguir ahí, tenemos que seguir con esas reglas. Siempre con empatía, porque le vamos a reconocer que ambos tienen razón en lo que están diciendo desde su propia forma de ver las cosas, ¿no? No hay uno que no tenga la razón, ambos tienen la razón. Solo que podemos empezar a establecer otras perspectivas de razones que quizás, porque es un marco de posibilidades y no de resultados, para llegar a un consenso. Entonces es una tarea maravillosa. ¿Y por qué maravillosa? Porque para ser mediador hay que hacer una reformulación de sí mismo. Hay que cambiar el chip, ¿sí? No somos, fíjense que en nuestra sociedad las personas recurrimos a distintas profesiones para que nos digan qué hay que hacer, ¿no? Recurrimos al médico bajo una actitud de respeto y de sometimiento a la ciencia médica. Recurrimos al abogado, recurrimos a un ingeniero para que nos construya una casa. Entonces somos clientes, somos pacientes, somos asistidos, y en todos esos lugares tenemos un recorte de nuestra capacidad volitiva y de decisión, porque hay otro que nos dice qué hay que hacer. ¿Sí? Hasta el cura en la iglesia nos dice las cosas que tenemos que hacer desde la mirada, el cura, el rabino o cualquier culto, nos indica un deber ser que tiene que ver, bueno, con lo escatológico, con Dios, todo muy lindo, ¿no? Pero la libertad, la autonomía, siempre está un poquito recortada en función de una sociedad que no nos deja autonomía, complica la autonomía. En la mediación trabajamos con un tremendo respeto a la autonomía del otro. La autonomía para pensar, para hacer, para decir, para decidir, y no quedarse tanto en el por qué pasaron las cosas, sino que avanzar hacia el qué y el cómo desarrollar las cosas hacia el futuro. Este proceso hace que yo, mediador, tenga que modificar mis conductas. Si soy abogado, tendré que aprender a no leer el conflicto desde lo jurídico. Y en la medida que yo puedo bajar mi voz interna, puedo escuchar al otro. Porque quiero que hacemos lo primero que hacemos cuando alguien nos plantea algo. ¿Le hacemos muchas preguntas para que reflexione o le decimos lo que hay que hacer? Cuando viene un hermano, un tío, un cuñado y nos cuenta un problema. Le damos un consejo, le damos una sugerencia. Es valiosa, que es importante, pero no estamos estimulando su propia capacidad de reflexión, le estamos indicando un camino. El mediador no indica el camino. El camino las partes lo saben, pero como dije antes,
No saben que lo saben. Lo averiguan cuando el mediador interviene y pueden generar reflexión. Si quieren una analogía a esto, es el campo terapéutico. Pero el mediador no hace terapia, no trabaja una fobia, no trabaja un duelo, no trabaja una patología, sino que colabora en el pensamiento de cómo se puede reflexionar el conflicto desde otro lugar, o sea, trabaja sobre el conflicto, ¿sí? Pero la analogía es parecida, porque se potencia el insight, el darse cuenta de las personas a través del proceso de la mediación. Y para eso, mis queridos amigos, colegas, necesitamos fundamentalmente hacer un cambio personal, porque ese lugar de terceridad requiere de una tremenda humildad y a la vez de una tremenda pericia y a la vez de un tremendo esfuerzo para poder entender desde qué lugar a las personas les pasa lo que les pasa y también para poder administrar las emociones. Entonces un curso de esto es un curso que tiene mucho de humanización y tiene mucho de autoayuda, porque nos ayuda a repensarnos para poder prestar este servicio de terceridad a las partes, ¿sí? Así que bueno, ahí andamos en el concepto de la mediación, y esto es lo que se propone a través de una formación de 6 meses, que tiene encuentros presenciales una vez por mes, de un viernes y un sábado completo, y después encuentros tutoriales sincrónicos, o sea, a través de la distancia, que creo que están previstos todas las semanas, creo que están previstos todas las semanas un encuentro sincrónico o algo así. No sé, en este momento no tengo el cronograma, pero a los que han consultado se les ha hecho llegar el cronograma. ¿Y qué más? ¿Qué más decirles? Vamos a ir avanzando. Primero vamos a ver las partes teóricas, después vamos a hacer mucha práctica, porque esto hay que practicarlo muchísimo, muchísimo. Hay que practicar cómo hacer un parafraseo, cómo hacer preguntas, cómo intervenir, cómo escuchar. Y finalmente, a través de una experiencia concreta de observación de mediaciones de verdad, podemos hacer un trabajo final y llegar a un resultado. Esto no necesariamente requiere tener un título profesional, porque depende de qué contexto, en qué contextos trabajemos. En el contexto escolar, ya a través del concepto de la enseñanza-aprendizaje, de la mirada de Piaget, por ejemplo, el constructivismo tuvo una fuerte impronta en todo el sistema educativo. Por lo tanto, allí desarrollar este concepto de la mediación es un ámbito muy bonito. Yo lo he visto trabajando en mediación entre pares, niños mediadores que resuelven en los recreos el conflicto entre sus pares. Maravilloso. Lo he visto trabajando con directores y maestros que se constituían en mediadores en los conflictos entre los adultos o los adultos y los niños, o los padres de la comunidad, o cualquier elemento de la comunidad escolar. Lo he visto trabajando en talleres de diálogo, generando con la comunidad espacios de diálogo, enseñando a los niños la posibilidad de cambiar el golpe, el enojo, por la escucha al otro, por el diálogo. En el marco del comercio, en el marco de las empresas, existe una figura que se llama ombudsman empresario, que es un mediador externo que es llamado cuando sectores internos de la empresa tienen conflictos, ya sea que sean dos sectores de la empresa o personas de la empresa. Y esto ayuda muchísimo a la armonía interna de las empresas, que muchas veces son muy productivas,
pero tienen dificultades en el marco de los recursos humanos. Y así sucesivamente lo hemos visto trabajando con comunidades originarias, en conflictos entre dos estados, en conflictos vecinales, de ruidos molestos, de animales, de límites, de linderos, o en los consorcios, más o menos en el mismo criterio que la de vecindad. O sea, altamente segmentable, altamente segmentable. Y lo más interesante de esta formación es que cambiamos la forma de conversar y de dialogar con nuestro entorno. No hay alumno mío que no venga muy contento por lo que pudo escuchar a sus hijos de una manera diferente, sobre todo si son adolescentes, o poder establecer una conversación diferente con su pareja o con su socio, o poder escuchar a sus amigos y empezar a disfrutar del escuchar al otro. Fíjense que es tan interesante, cuando empezamos la mediación, yo no pregunto quién quiere hablar primero, pregunto quién quiere escuchar primero. Y se arma una confusión, se miran, no entienden, y por ahí uno, desde la lógica del hablar primero, dice yo, y le da la palabra al otro. Porque dijo yo quiero escuchar. Eso demuestra lo contracultural que es escuchar. No están acostumbradas al sí, pero. ¿Vieron lo que es el sí, pero? Cuando le dicen sí, como aceptando lo que el otro dice, que ni se escuchó. Y le dice pero, y después en el pero está todo lo que es válido, que es lo que yo digo, ¿sí? Y ahí no hay retroalimentación. Siempre hay retroalimentación, pero es negativa, porque empieza una lucha de egos, a ver quién tiene razón. Y fíjense que muchas veces, para poder abarcar una situación de conflicto, hay un espacio relacional, o sea, que es el del encuentro entre las personas, entre los sujetos conflictuantes, y un espacio, y un qué, un motivo, una razón, a lo que vamos a llamar relación y contenido, ¿no? La relación entre las personas que están en conflicto y el contenido sobre el cual están conversando. Cuando la lucha de egos es muy grande, la cuestión de la relación abarca tal espacio que se olvidan del contenido y se van sin acuerdo, porque se han pasado dedicadas a la lucha y la confrontación de los egos, de quién tiene razón, de quién tiene el poder, de quién puede, digamos, volcarle la mano al otro. Y bueno, todo eso en la mediación se traduce, perdón, se traduce a un método donde se habilita el diálogo. Básicamente se habilita el diálogo. Permiso. Chao, papá. Nos vemos. Bueno, el sentido de esta invitación que hice antes de empezar el curso era para contarles un poco cuál es la aventura que vamos a recorrer si estamos trabajando en esto. Y si bien es cierto que los cursos, no sé, creo que este curso está en 6.000 o 6.500 pesos por mes, o sea, más o menos una compra importante en el supermercado, y es una inversión de aprendizaje que particularmente creo que no tiene precio. Yo era abogado laboralista hace 25 años atrás. Estaba asesorando 5 sindicatos. Y en ese proceso de asesorar los sindicatos, recibía todas las causas laborales de todos esos sindicatos. Hablo de unas 3.000 causas, más o menos. Promedio, en un estudio con bastante personal para abarcar cosas conflictivas. Alguien que está en esa posición
ha logrado una posición privilegiada en el ejercicio de la profesión. De hecho, que yo había armado un patrimonio importante y apenas tenía 40 años, a ver, un poquito más. Tenía los 40 y largos, 48 años, 47, 48 años. O sea que me quedaba todavía una enorme expectativa de crecimiento profesional y se me cruzó la mediación. Un amigo, el doctor Alejandro Nató, que hoy es un destacado mediador internacional, me invitó a hacer un curso de mediación. Yo me quedé muy enamorado, hice una formación en Harvard sobre negociación colaborativa, y volví a la Argentina, empecé a propiciar, recién empezaba la primera ley de mediación, me inscribí, y empecé a mediar, y al año y medio había tercerizado todas las causas, había entregado a colegas los sindicatos, había indemnizado a mis empleados, me había cerrado el estudio jurídico para dedicarme a esto que seguramente avisoraba más pobreza que riqueza. Porque yo tenía espalda para hacerlo, y efectivamente, hoy en día no tengo ni la 10ª parte de lo que tenía, pero tengo un background de experiencia y de alegría de haber podido colaborar con personas en diferentes partes del mundo y haber podido descubrir todo esto, y eso no lo paga absolutamente las perspectivas que dejé en el camino para abrazar la mediación. Con esto no pretendo parecer como un héroe, sencillamente es una historia, mi historia personal, pero sí quiero transmitirles la pasión y el respeto que tengo a espacios de diálogo que un mundo confrontativo, como que estamos viviendo en Medio Oriente, o como estamos viendo acá mismo en América, o como estamos viendo en otro país a través de las grietas, como se vive en Bolivia también a través de las grietas políticas, la falta de diálogo. En ese mundo, esta burbuja que es la mediación es un llamado a la paz social, al encuentro entre las personas y al respeto a la posibilidad del diálogo, más que de la posibilidad de la admonición, de la amenaza, de la confrontación, ¿no? Así que bueno, esto es lo que quería compartir. Ahora me gustaría saber qué se llevan de todo este monólogo mío, que es lo que menos me gusta, pero bueno, cuando uno hace un conversatorio tiene que hacerlo, ¿no? A ver, me gustaría conocer qué les genera esta propuesta que les estamos contando desde redes alternativas. Si no se enojan, les pregunto personalmente, porque yo sé que el miedo escénico es importante, ¿no? Pero no necesariamente me tienen que contestar. Si me dicen que no con la cabeza, yo le pregunto a otro. Yo le preguntaría a Candelaria. Candelaria, ¿qué te ha generado esta charla? Bueno, yo trabajo en una defensoría civil acá en el Ministerio Público, así que me relaciono con mucha gente, una defensoría de pobres y ausentes. Ay, perdón. Y nada, me da ansiedad poder saber las preguntas o cómo entablar relaciones con la gente también. Bien, perfecto. ¿Y vos? Nada, ponerme de su lado, qué sé yo. Bien. Sin ponerte de su lado a veces, ¿no? Porque fíjate que vos no necesariamente tenés que ponerte del lado de la gente. Tan solo ayudarla, ponerse de lado sería como colaborar para que piensen, reflexionen y analicen. No darles la razón. Porque ponerse de lado suena a darles la razón. Sí, tal cual. Bien, perfecto. Sí. ¿Y vos, Elena? En realidad, Antonio, yo creo que tomar ese curso es una riqueza imposible de obtener,
porque primero porque uno logra un objetivo real que es la paz social. El nuevo siglo XXI te habla de paz social, pero nadie sabe cómo hacerlo. Entonces, creo que aprender nos diera herramientas para crear ese discurso y realizar. Y fuera de ello, de que el ser humano aprenda a escucharse para poder resolver sus problemas y nosotros ser ese vínculo para que se escuche, Qué porque bonito. eso es lo elemental. Y sea menos doloroso la posición de un juez que tiene que fallar obligatoriamente en favor del uno o del otro. Bien, perfecto. Entonces, es bastante rico y me gustaría que me escribas sobre el curso que tomé. ¿Qué más tiene el curso que me ofreces? Porque no pude registrarme al diplomado en mérito que me encontraba fuera de La Paz. Entonces no tenía acceso de internet donde estaba. Ahora Me todavía gustaría puedes registrarte, Elena, al diplomado, no hay problema, no hay problema. Manda no hay un, problema. manda un mail a redes y estamos precisamente inscribiendo en este momento. Marco Antonio, qué nombre, Gracias. Marco Antonio. Tiene toda una historia ese nombre. Sí, vos sabés que es muy importante muchas cosas que dijiste, y en especial algo que me pareció genial, que escuchar es contracultural. No solamente de las, claro, no solamente de las personas que están participando en la mediación, sino del mediador también, ¿no? Nosotros también como mediadores, me pasó a mí en la poca experiencia que tuve con los alumnos, es difícil, ¿no es cierto?, pensar de que yo como mediador y como adulto hacia los niños, también tengo la razón, ¿no es cierto? Es difícil dejar que los niños se arreglen entre ellos como niños, ¿no? Porque también el mediador tiene un poco de eso, ¿no? Tiene un poco de que yo también puedo tener la razón y darle la razón a alguno de ellos dos, ¿sí? Entonces es también el salirse de uno, escuchar, saber escuchar y saber parafrasear también, ¿no? Decir Claro. lo que se... Claro, es muy importante eso porque por ahí en el parafraseo que yo puedo hacer, estando en la mediación, me puede corregir también la persona que está ahí diciendo, no, yo no dije eso. Sí, ¿Sí? porque tiene una técnica, ¿no? Hay como una forma de decirlo que es, a ver si te entendí bien, corregime si me equivoco. Pero lo importante es que vos tomás, digamos, como la explicación de lo que me pasa, es una construcción de un significado subjetivo. Yo como mediador, si quiero ayudarte, tengo que saber desde qué lugar lo estás diciendo y a ver si lo entendí. Porque yo, por ejemplo, a ustedes les puedo decir todo esto y puedo pensar que me han entendido, pero el que construye el significado es el que escucha y no el que habla. Por lo tanto, si yo no escucho lo que la parte dice y no se lo devuelvo para ver si yo lo escuché bien, no tengo un consenso de significado. Entonces la técnica es, a ver si te entendí bien, corregime si me equivoco. Cuando corrige la parte, bueno, parafraseamos también esa parte y quedamos en un equilibrio entre que lo que ella dijo y lo que yo entendí como mediador es esto. Pero hay una trampita, lo pongo trampita como una cosa simpática, ¿no? Lo que yo le devuelvo a la parte es lo que dijo en cuanto a los hechos, pero generalmente voy a trabajar, voy a sacar las connotaciones negativas, voy a obviar los insultos y voy a arropar las emociones positivas. Esa es la habilidad de hacer un buen parafraseo. Por eso se practica tanto durante el curso, ¿no? Claro, y después te viste esto de que cada persona construye su argumento del conflicto, ¿no es cierto? Pero lo construye desde de cada subjetividad de cada uno, ¿no es cierto? Respetar esa subjetividad por ahí también es un poco difícil, ¿no? Porque
hay mucha gente que por más que las universidades y las escuelas sean gratuitas y todo lo demás, no tuvieron la posibilidad, por montones de cosas. Entonces, se crea un conflicto desde su argumento, desde su subjetividad. Entonces, a veces nosotros mismos creemos que hay cosas que ya la tienen que saber, y sin embargo hay gente que no lo sabe. Por eso esto de escuchar es tan difícil, ¿no? O sea, escuchar a la otra persona y tener una mirada así solamente del que escucha, ¿no? Y que ayuda a que desde esa subjetividad pueda solucionar y pueda saltar, ¿no es cierto? Pueda ver no solamente la relación, sino también el contenido de esa relación, de ese conflicto, ¿no? Es bravo, ¿no? Verdaderamente. Lo que yo he aprendido a través de estos años, Marcos, y lo he hecho en diferentes culturas, he trabajado en Colombia, en Ecuador, he trabajado en México, en Chile, en Bolivia, Perú, Argentina, España, en casi toda España de punta a punta. Y en cada lugar había culturas y formas de ver las cosas. Y lo que aprendí es a respetar no lo que deberían saber las personas, sino a lo que saben las personas en su construcción personal de mirar al mundo. Entonces por allí me ha pasado de trabajar en conflictos en comunidades rurales, con personas absolutamente analfabetas, ¿sí? Pero me acuerdo en este momento de un agricultor que me describió a través de los ciclos de la lluvia, a través de la evolución del cultivo, del nacimiento de la semilla a la planta, me describió un mundo tan poético, y ese hombre no sabía ni leer ni escribir, pero sí sabía. ¿Qué sabía? Lo que él sabía, y lo que él sabía era importante. Entonces, el pretender a veces establecer un rango de sabiduría que tiene que ser así, si no, no alcanza, y este sujeto no es un sujeto que sepa, creo desde el punto de vista constructivista que no lo comparto. Yo creo que todos los sujetos saben y son sabios en su propia sabiduría. Y el poder entender eso permite entender las diferentes culturas y a las diferentes personas, y el mediador tiene que tener la habilidad de poder transitar por esas diferencias y poder trabajar con el respeto a una persona mayor de edad que no entiende, a un sordomudo, a una persona violenta, a una persona con pobreza de vocabulario, porque cada persona es absolutamente una creación maravillosa de sí mismo a través de un proceso de posibilidades. Y esto es otra de las cosas interesantes en la mediación. La humildad y salir de la ¿cómo diríamos?, de la altivez intelectual, ¿no? De esa cosa de que yo sé y el otro no. Así que ese es otro de los campos interesantes. ¿Qué decís, Marcela, vos, de todo lo que estás escuchando? Sí, Marcela Langa. ¿Sabés cómo usar el micrófono? Ahí está. No, sí, por supuesto. Buenas noches a todos. Lamentablemente, bueno, por cuestiones laborales acabo de ingresar al Zoom, así que mucho no puedo opinar porque recién ingresé y les pido disculpas a todos, pero bueno, no pude ingresar anteriormente. Bueno, Marcela, seguramente en el resto de las charlas que tengamos con los colegas y amigos vas a poder tomar algo de lo que estuvimos diciendo. Ahora sí, seguramente. Está la otra Elena ya, Elena Nasser. Elena Nasser. ¿Qué es de origen árabe tu apellido, Elena? No sé si Elena sabe desmutearse. A ver, veamos.
Ahí está. Ahora, Ahora bien. se te escucha, Elena. Mi apellido es árabe, Sí, es sirio-libanés en realidad. ajá. Bueno, Eso es tan raro. contanos un poco qué es lo que vos que sí, que tenés tus orígenes allá en situaciones complejas, ¿no? En Oriente. Contanos un poco qué te llevas de esta charla. Lo que más me gustó, yo soy docente, profesora, Ah, es lo que acaba de decir. Muchas veces hemos estado en situaciones de problemas con los alumnos. Yo uno en particular fue bastante duro, un niño de primaria que era un chico golpeado con un papá violento, y como docente tuve que intervenir, ¿no? Y tener que ni para un lado ni para el otro, pero sí tratar de ayudar en ambas partes. Gracias a Dios el resultado fue bueno, pero sí, a mí me gusta para poder nosotros salir de lo que pensamos, de lo que somos. Por ejemplo, con respecto a mi cultura, usted sabe, una cultura muy machista con todo lo que pasa, y tener como mujer que intervenir o decir, a veces todo lo que aprendimos, todo lo que sabemos, todo lo que arrastramos en nuestra cultura, como ponerlo de un lado y escuchar realmente a las otras personas, ¿no? Esa parte es lo que más me gustó, y que uno tiene que aprender a eso. exacto, Y yo siempre... el concepto de la diversidad, que es tan difícil, ¿no? Sobre todo en el género. Exactamente. Yo he pasado una situación de esa, de violencia de género, y también, en cierto modo, de una violencia en uno de los juicios que tuve con mi ex esposa. Tuve que la misma fiscal que supuestamente me defendía estaba en contra mía, pero por una cuestión de género. Y gracias a Dios el juez dictó a mi favor, ¿no? Bueno. Pero sí, yo he sentido inclusive que esa mediación no existía. Era más bien para el hombre, porque el hombre siempre tiene la razón, sobre todo en la sociedad en la que yo vivo ahora. Nunca te pasaría eso en una mediación conmigo, Elena. Ya sé, entonces para la próxima. Si llegara a tener, Dios quiera que no. Silvina, qué linda Así que no, sí. Bueno, gracias, Elena. Silvina, ¿cómo estás viviendo esta charla? La verdad que es muy interesante. Bueno, yo por una cuestión de la profesión siempre tenemos que estar participando de mediaciones, pero bueno, me hace recordar un poco lo que vivimos cuando estaba haciendo el curso, y es una postura bastante interesante, difícil para nosotros los abogados salir un poco del pensamiento de abogado que tanto hemos practicado, que hemos estudiado, nos han enseñado, pero poder practicarlo es bastante bueno, y para los que no ejercen como mediadores, nos ayuda a comunicarnos con nuestra familia. Siempre hay uno en la casa que es el que media con los hermanos, con todos, cuando se pelean, y bueno, en mi caso a mí me sirve para eso. Para la vida personal. Vos sabés que hay todo un movimiento que se llama derecho colaborativo, que se practica mucho en España, y yo lo estoy practicando acá en Mendoza, porque tengo un hijo que es abogado, también es mediador, pero ejerce. Entonces, cuando trae un caso, yo le propongo que al cliente no lo escuchemos para hacer una renarración de su narración, sino que hagamos un taller con el cliente para ayudarlo a pensar una estrategia una estrategia de negociación. Hacemos lo mismo que hacemos en la mediación, indagamos los intereses, trabajamos trabajamos con el cliente a fondo para que él analice no solamente su parte en el conflicto, sino la parte del otro, que es lo más importante. Cuando pueden pensar en la parte del otro, establecemos estrategias de cómo negociar y le proponemos al abogado de la otra parte un encuentro.
El abogado de la otra parte viene al encuentro al estilo de los abogados, ¿no? A debatirlo desde lo jurídico y generalmente bajo la advertencia de que hay una jurisprudencia o un plenario o una norma que una parte de la biblioteca que él cree que va a avalar las razones de su cliente. En vez de establecer esa discusión de tipo científico-jurídica, le decimos a nuestro cliente, lo preparamos, para que le haga una pregunta muy interesante a la otra parte, a su contraparte, en forma directa, sin que los abogados intervengamos. Y le hace una pregunta. La contraparte, cuando escucha esa pregunta, que generalmente está organizada en términos empáticos y en algún punto de coincidencia, se sorprende y contestan. Y cuando contesta se convierte en un diálogo entre ellos. Y cuando se convierte en un diálogo entre ellos, los abogados quedamos ahí al margen. Potenciamos la posibilidad del diálogo. Evidentemente nuestro cliente está entrenado a cómo desarrollar eso y siempre nosotros lo podemos ayudar. Y la postura es de escuchar y de generar ideas y no de confrontar. Te digo que en este momento estamos resolviendo en el centro de mediación los casos que trae mi hijo en un 60% a través del método del derecho colaborativo. Así que mira si lo podés aplicar vos también ahí. Sería bueno, sí, sería bueno. Bueno, tengo ahí a mi socio de San Juan, siempre presente en todas las charlas. ¿Qué dice don Seba? ¿Cómo anda usted? Bien, acá estamos, querido director, maestro, colega, compartiendo este espacio siempre de posibilidades de extender puentes de paz que desde redes te caracteriza desde hace tanto tiempo. Es muy propicio poder estar hoy acá compartiendo con otras latitudes desde otro lado de la tierra donde estamos, cercanos a Red Central de Mendoza. Estoy en San Juan. Hacemos más o menos, tratamos de llevar el hilo conductor de lo que nos baja el maestro Antonio, y un gusto poder estar acá y contento porque toda voluntad que se quiera sumar a esto es muy positivo, porque cada una de nuestras voluntades tiene un efecto multiplicador después por donde vamos llevando este mensaje de lo que aprendemos. Acá hay una predisposición connatural siempre de querer conocer este método de resolución, de alternativa para poder abordar el conflicto desde otra mirada, poder estar en el balcón de la mediación, que ya el maestro se los va a decir en algún momento, que es poder ver desde otro, de estar viendo el conflicto desde arriba, que no lo vemos cuando estamos adentro. Y van a aprender muchas cosas maravillosas que van a deconstruir esto que Silvina muy bien dijo, que los abogados tenemos un ropaje o una armadura preparada para el conflicto y recibir todos los golpes y todo lo que pasa en un expediente, en la escritura y en el apoderamiento de la narrativa de los clientes que hacemos, que esa es toda la propuesta diferenciadora de la mediación. La narrativa es de los clientes, la emoción es de los mediados. Nosotros somos instrumentadores de la comunicación, facilitadores, que el escrito judicial pierde toda esa carga del interés, y tenemos la otra parte maravillosa que no la tiene el expediente, sea digital o virtual, que es el autocontacto con las partes. Eso es lo que logramos los mediadores, poder conectarnos y de ahí empatizar con la parte, que es otra de las herramientas que van a ver en los primeros pasos que den en esta formación. Muchas gracias siempre, Antonio, por la generosidad y apertura de que podamos compartir y seguir siempre tus pasos. Por algo sos el maestro, como siempre te digo. Y un gusto estar con estos colegas acá. Perdóname disentir, pero vos comenzaste a mirar cosas y posibilidades en un curso, pero los pasos que seguiste fueron tuyos, no siguiendo los míos.
seguiste armaste tus propias huellas. Así que no me hagas Sí. responsable de tus logros. No, por supuesto, pero uno sigue siempre el modelaje que ha recibido de vos y sigue en esa línea, más allá de que podemos irle incorporando siempre algunas cuestiones que hacen propio de como digamos, las especies de cada receta que uno tiene para las mismas comidas. Acá le podemos agregar, pero la receta madre viene del libro tuyo. Lo demás es un condimentito así nomás. Aprendiste bien las metáforas, muy bueno. ¿Qué dice doña Natalia Raquel Gómez? ¿Cómo anda usted? Bien, acá escuchando con atención Ajá, y con muchas ganas de aprender. ajá. Porque así como dijo la doctora Silvana, nosotros siempre estamos más, como dice también usted, más para pelear que para solucionar. Exacto. Y a través de este método alternativo de la mediación, digamos, podemos resolver diferentes cuestiones en la mediación, en esa mesa redonda, y no llevarlo, no judicializar, y que lleven años para resolver una cuestión que, como usted dice, en una o en dos audiencias se pueden solucionar, o en horas de conversación se puede solucionar. Pero para todo eso hay que aprender Estoy viendo a comunicar y a escuchar. Es cierto, Natalia, absolutamente así. Ese es el mensaje. Estoy viendo que habíamos previsto charlar 1 hora y estamos superando la 1 hora y media, así que me imagino que estarán también con sus obligaciones individuales. No sé si alguien quiere hacerme algún otro aporte. Marcela, Candelaria, creo que gran parte ya lo hicieron. Bueno, si no hay nuevos aportes, les mando. A ver, sí, Marcela, te Sí, escucho. lo que les quería consultar, bueno, nuevamente les pido disculpas por haber conectado tarde. Lo que quería consultar si todos los que estamos acá en este Zoom son abogados. No, hay comerciantes, hay docentes, bueno, hay alguien que tiene una ideología de músico, músico, docente y gremialista. Pero no todos son abogados, pero esto, como le decía yo al inicio, es un saber segmentable en diferentes lugares. Donde hay una interacción humana y un vínculo, puede haber un mediador. Bien, porque yo soy coach ontológico profesional, ya trabajo hace 2 años en esta profesión y bueno, este tema de la mediación es un tema que me interesa bastante, por eso me contacté con ustedes y creo que desde mi lugar yo puedo aportar bastante y es algo que me apasiona y bueno, por eso quise reunirme en este Zoom y estar hoy con ustedes, así que muchas gracias. Sí, totalmente, Marcela. Toda la mirada de Echeverría, la ontología del lenguaje, que deviene de todo el movimiento de Maturana y de Varela y de la matriz biológica de Maturana, está dentro de los contenidos teóricos, porque de alguna manera yo también soy coach ontológico y que lo he estudiado, pero no para ser coach, sino para traer herramientas a la mediación. También hice una maestría en psicoterapia sistémica. También me formé en Harvard en teoría del conflicto, en la cuestión relacionada con el esquema de Harvard de negociación, en el Conflict Management Inc. de Harvard. Y después también hice una maestría en Suiza en resolución de conflictos. Y muchas de las cosas que dice Echeverría, muchas de las cosas que aprendemos como coaching, están, yo diría que transversalmente, dentro de la mediación. Lo que es diferente la motivación al liderazgo y al movimiento de las personas proactivos hacia el futuro, a cuando tenés que trabajar en el marco de cómo organizarlos para resolver un conflicto de situaciones contrapuestas, ¿no? Con cada parte trabajás, coachás a cada parte, pero con el objeto de que puedan resignificar su mirada subjetiva
¿no? Su postura original, como dice Vaslavi, y poder encontrar nuevos significados. Obviamente tu experticia ayudaría muchísimo, si haces esta formación, te daría muchísimo background para poder realizar. Totalmente, estoy segura de eso. Muchas gracias. Queridos colegas, les mando un gran abrazo, ha sido un placer compartir. Hoy está entrando Andrea, vamos a dejarla entrar, la saludamos. Porque Andrea llegó un poco tarde. Si hago un agregado que tenemos en redes alternativas, es la interdisciplinariedad que tiene como visión institucional Antonio siempre, de no quedarse cerrado a las profesiones de base como es él o la mía, que es el derecho, y siempre la interacción es la que enriquece este formato, esta propuesta, y no cerrarse solamente a una disciplina, porque el conflicto está en todas las disciplinas. El derecho es un ordenador de rigor reglamentario, rígido, que carece de la flexibilidad que pueden darle las palabras en una mesa de diálogo. Entonces por eso es mi maestro, por eso es, y él tiene esa humildad, pero es un hombre que está preparado por los maestros de la escuela de Harvard. Entonces Varela, no me hagas por el colorado. Yo te agradezco. Él es así, pero es una cuestión de reconocimiento porque es diferente el abordaje que uno tiene con Antonio, con otros distinguidos docentes y grandes maestros que hay también en el área. Por algo yo estoy con él desde el primer momento, he apostado y seguimos juntos, porque es maravilloso esto, la visión interdisciplinaria que tiene. Bueno, muy bien. Hasta acá llegamos, les mando un gran... ¿Y Andrea? ¿Andrea no la saludaste? Ah, ¿qué tal Andrea? ¿Cómo te va? Llegaste un poquito tarde. Andrea, ¿estás ahí? Andrea está en el anonimato de la cámara. Hola. Ahí está. Bien, ¿qué tal Andrea? ¿Cómo te va? No, es que se me parece que salí de la reunión y bueno, volví a entrar, no sé. Ah, saliste, ajá. ¿Y qué te está llevando? ¿Qué te está llevando a esta reunión, Andrea? No se escucha muy bien. ¿Qué te está llevando de esta reunión? No, me parece que no nos escucha bien, Andreita. Bueno, colegas, me espera un buen Malbec y un pollo al horno, así que les mando un beso grande. Hola. Y espero que nos veamos en el curso para que yo... Bueno, chao. Sí, Andreita. Ahora te escucho. Exit. Sí, hola. Sí, te escuchamos. Sí, Andrea, te escuchamos. Bien, bien. Sí, tengo un problema con la conexión, parece. Bueno, les comentaba que me gustó, o sea, respecto a el curso de mediación está bueno porque se aprende bastante, como ustedes dicen, a escuchar, y la humildad, por ejemplo, es básico en un curso como este. Así que bueno, hay que tener valor, hay que aprender, y bueno, estaremos en la trayectoria y espero que me sirvan, porque seguramente sí nos va a servir todo. Así que gracias. Bueno, muy bien, gracias a vos, Andrea. Bueno, un abrazo a todos, ha sido un placer compartir este espacio. Sí, Andreita, perdón. Conexión. Perdón, ¿cómo que te Se escucho? escucha y no se escucha. Sí, te Sí, no escuchamos. se escucha bien. Ajá, perfecto. A vos te hemos escuchado todo lo que has dicho. Bien. Muchos éxitos para los que transitan la formación, y cualquier cosa, acá estamos desde San Juan. Bueno, y acá estamos entre San Juan y Mendoza, o sea, vamos a salir medio machado, como decían en el norte. Chao chicos, nos vemos. Bye bye. Chao. Gracias, chao. A ustedes, gracias.